Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo de entrevistas que estamos desarrollando para el Observatorio de Ciencia para la Gestión Organizacional y la Sustentabilidad. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el docente investigador Eliseo Ramírez de la Universidad Libre en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar en el observatorio y hacer parte de la dinámica del observatorio de la facultad, particularmente desde el Centro de Investigaciones, a través del cual hemos hecho diversos trabajos con los compañeros investigadores de la facultad. Hemos también interactuado con investigadores de, de otras seccionales y asimismo de otras universidades nacionales e internacionales. Entonces tú me dirás, Lisette, cómo vamos en la dinámica. Muchas gracias, doctor. A todos queremos comentarles que esta entrevista está en el marco de la línea de contabilidad y control, específicamente en el subtema de la modelación contable. Para dar inicio a la misma, queremos preguntarle al doctor Eliseo cuál es su enfoque en la contabilidad y cómo se articula epistemológica, ontológica y metodológicamente. Bien, Lisette, gracias. Pues es una sublínea. La sublínea de modelación contable surge desde mi formación profesional. Yo soy licenciado en matemáticas con una maestría en docencia de la matemática y un doctorado con enfoque en matemáticas. De allí entonces propuse una línea en Colciencias que se articula con las líneas de la universidad y de la facultad y que se llama modelación matemática como apoyo a otras disciplinas. De esta línea que propuse en MinCiencias, pues se articula la modelación contable porque se está realizando en la facultad con estudiantes de pregrado, pero también de posgrado con maestría particularmente, con la que hemos adelantado trabajos. Mi enfoque a qué responde? Responde a una visión desde la postura de la ciencia, la contabilidad como ciencia, diferenciando la contaduría de la contabilidad. Recordemos que la disciplina contable está articulada con otras ciencias sociales y en ese sentido sus desarrollos también se pueden mirar con un enfoque tanto científico como otras posturas que la ven. Por ejemplo, algunos investigadores del centro de la facultad la ven como una tecnología social y otros la ven como una técnica. Hay también tendencias a verla como un arte. Sin embargo, desde la postura en la que yo me encuentro, que es verla como una disciplina científica emergente, permite establecer relaciones de estudio de fenómenos que se articulan en la complejidad, en la dinámica de la globalización y en la dinámica tanto de la sociedad como de las organizaciones que presentan procesos de variación, fenómenos variacionales que vale la pena estudiar y establecer patrones de regularidad que permitan ser estudiados en términos de la predictibilidad, es decir, establecer algunos criterios que permitan con alguna probabilidad importante ser estudiados y predecir a futuro algunos de estos elementos. Por tanto, la epistemología se articula desde una visión eminentemente de un concepto que viene evolucionando, que es dinámico, que no es estático, que sí responde a una técnica, así como a una tecnología, pero que va más allá, porque la conceptualización de la disciplina permite establecer unas nuevas pesquisas a través de la dinámica de la teorización, que den cuenta y que vayan respondiendo a los problemas que surgen en la actualidad, en el siglo XXI, para organizaciones y sociedades del siglo XXI, con las necesidades del siglo XXI. Ello también hace que haya una ontología en la que la realidad es vista desde la actualidad y no desde el pasado, sino que se articula desde un presente que reclama que haya una visión distinta, que la intervención del ser
vea la realidad en la que se encuentra, en la que se encuentran inmersos los problemas y los fenómenos contables en los que se puede articular. Por ello allí una relación aparece, una metodología donde la metodología exige también que si hay procesos de variabilidad, procesos de variación, fenómenos como estos, exigen también unos modelos robustos con los que se puedan estudiar estos fenómenos, entendiendo además que ya la data, es decir, los datos con los que se estudian ya no son pequeños, sino que es una gran cantidad de datos que por tanto hay que buscar otros modelos que permitan hacer una revisión y un estudio juicioso a través de sistemas y de esos mismos modelos que permitan ese estudio con eficiencia. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Teniendo en cuenta la diferencia que usted nos establece entre la contabilidad y la línea de medición contable, quisiéramos saber por qué son diferentes ambas, por qué es diferente la medición y por qué es diferente la valoración contable. Bien, esa pregunta es muy interesante en el sentido que desde el surgimiento y desde las dinámicas de la contabilidad como disciplina, es frecuente que se confunda la medición y la valoración, e inclusive ahí se encuentran publicaciones en las que la valoración es la misma medición. Entre otras razones, porque cuando se hace la revisión bibliográfica, tanto en, en la RAE, por ejemplo, en el diccionario de la RAE, se encuentra una confusión entre medida y medición. Y en la comunidad investigativa son pocos los trabajos en los que se hace una diferencia y una reclamación sobre un proceso de medición y que la contabilidad carece de medición. Entonces, estos son, digamos, reclamaciones que se hacen desde Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, Casela, el grupo Casela, en España, a través de varios investigadores como López de Sá, como el mismo Matesis, que sin ser español, pues él tiene un trabajo muy importante que permea todas las sociedades, digamos, los países, ¿no? Y todos aquellos que tengan que ver algo con la contabilidad, pues tienen que revisar los trabajos de Matesis, de Igiri, que son los que en este campo pues han mirado, uno, por ejemplo, Matesis desde una mirada muy financiera, y Giri lo ha hecho desde una dinámica un poco más amplia porque hace medición a través de modelos muy robustos que que se hacen con programas de computación, y eso permite una confiabilidad en estas tomas de decisiones. Hay trabajos importantes también en Colombia, como los que se hacen en el grupo de modelación de la Universidad de Antioquia a través de Machado. En Bogotá está, por ejemplo, Abel María Cano. También hay Arenas en la Universidad Javeriana y otros investigadores que, pues, no es que no los recuerde, sino que en el momento no los tengo presentes para no cometer errores. Eso hace entonces que la diferenciación entre medición y valoración responda primero a qué realidad se va a medir y qué es lo que se va a medir, porque hay que responder qué se va a medir y en qué realidad está inmersa ese objeto de medición, que puede ser un tangible o un intangible. Y una vez que se responda a esa pregunta, pues debe aparecer un modelo que relacione, establezca unas condiciones relacionales entre las variables que se presentan allí para que se pueda hacer la medición. Una vez hecha la medición, sí se puede valorar el objeto que fue medido con unas condiciones, con unas variables, y que además de eso tiene asociada una unidad de medida importante. No necesariamente debe ser una medida eh, financiera, monetaria, sino que puede ser una unidad de medida que responda a otros ámbitos como el cultural, por ejemplo, como el medioambiental, eh, y ámbitos que poco han sido explorados por la contabilidad.
Esa es una gran diferencia entre modelación y valoración. Normalmente la valoración se hace a través de criterios que son establecidos por norma, pero en este caso particular, en un artículo que escribí, yo hacía una diferenciación después de hacer una pesquisa de artículos y trabajos de investigación sobre medición, y hay una diferenciación entre la contabilidad normativa y la contabilidad axiomática, entendiendo la axiomática desde la creación de teorías que alimenten las dinámicas contables en las sociedades actuales. Y esa carencia en términos de desarrollos axiomáticos es lo que ha favorecido el excesivo uso de la normatividad sin decir o querer decir que es mala la normatividad. No, la normatividad es buena como en cualquier sociedad. Lo que sucede es que se tiene que articular y dinamizar con la axiomática, con las teorías que deben fluir en las comunidades que requieren de la contabilidad como disciplina para su profesión y para dar respuesta no solamente a las sociedades, sino a las organizaciones que exigen también unas dinámicas distintas a las propiciadas por la contabilidad técnica. Dice, no sé si tú consideras ampliar algo. Perfecto, doctor. En ese caso, teniendo en cuenta esta línea de modelación contable, ¿cómo se podría indicar la relación que tiene la representación, la medición y la valoración? Pues para su correcto desarrollo o digamos como presentación de otros resultados. Esa pregunta, dice, tiene que ver con la parte ontológica, lo que te decía antes. eh, lo primero que ontológicamente el ser establece es una observación, y esa observación de alguna manera lo lleva a hacer una interpretación que en muchos casos puede ser subjetiva. Esa interpretación, esa revisión tiene que ver con la representación en el sentido de lo que la realidad que está abstrayendo, la realidad de la sociedad o del fenómeno contable. Y esa observación también tiene que ver con los conocimientos, es decir, la parte epistemológica, el alcance de esa epistemología contable. Y por tanto, digamos que allí hay una relación de diversas tendencias, tanto epistemológicas, metodológicas, porque hay un conocimiento y de hecho ese conocimiento permite establecer una realidad que puede ser retratada a través de eso, de una representación. En esta dinámica de la contabilidad desde una postura científica, pues la representación es antes y no después. La representación es sobre el hecho que se va a medir, el hecho que se va a modelar, las variables que intervienen en esa realidad y cómo intervienen. Es importante entonces establecer esos criterios para construir el modelo. Por ello, la representación tiene que ver con la realidad, con la ontología del ser que la está observando y la está analizando y la está estudiando. ¿Cómo la está estudiando? ¿Como una verdad objetiva y única? ¿Como, como, como una condición de acto de fe o como una condición de variabilidad que está sujeta a la incertidumbre? Y por tanto hay una probabilidad de equivocarse. Eso hay que aceptarlo no solamente en la disciplina contable, sino en cualquier disciplina científica. Y de hecho las disciplinas científicas, sus teorías se pueden reevaluar y se reevalúan en la medida que las dinámicas van avanzando y van permitiendo encontrar otras maneras de resolver el mismo problema o de resolver algunos conceptos que han venido evolucionando y que no daban respuesta a lo que se pretendía. Pongo un ejemplo, la, la, el desarrollo de la astronomía, la astrofísica, la geofísica, la misma física, que responde a fenómenos del universo, de la formación del universo en el que nos encontramos.
Y estas teorías que postulaban antes que el tiempo era absoluto, hoy en día ya han encontrado que el tiempo no es absoluto. Y todavía hay una duda y hay una pregunta muy importante en esas ciencias, y es contestar qué es el tiempo. Es algo que para nosotros es evidente, es algo que para nosotros es evidente en la medida que culturalmente y genéticamente así lo hemos absorbido y pensamos que es natural y que efectivamente es absoluto, porque así nos formamos también en educación, empezar a entender que el tiempo tal vez no exista y tal vez sea una invención humana, es otra forma de ver una realidad que para la que muchos no están preparados todavía. Pasa exactamente igual con la contabilidad. En la medida que nos despojemos de conceptos que han quedado allí anquilosados, estáticos y que no se han dinamizado en las situaciones de las sociedades actuales, pues son una palanquera para esos desarrollos. Y eso tiene que ver con la realidad observada, con la realidad que se representa. En la parte de, de la medición y la valoración, pues tiene que ver con esa manera de representar, con esos enfoques. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Si tenemos en cuenta que no habría como una verdad absoluta en este momento para todo el campo de la contabilidad y en el campo y en el área de la medición contable, y teniendo en cuenta una perspectiva más interdisciplinar, ¿cómo podría, o sea, cómo considera usted que se articularía la complejidad y la medición contable con las nuevas tendencias? Pues lo acabaste de decir, efectivamente es que también el ser humano en la actualidad, en el siglo XXI, en la globalización y en lo que hemos estado viviendo, es imposible hablar de, de fenómenos que se resuelvan disciplinarmente. No conozco ninguno que se pueda resolver con una sola disciplina, y inclusive las mismas disciplinas ya lo hacen, ya exploran los fenómenos acompañados de otros integrantes expertos en otras disciplinas por la consideración a esa complejidad de los fenómenos, en los que los fenómenos ya no son eminentemente matemáticos o eminentemente contables, sino que tienen un poco de todo, y ese poco de todo genera lo que se llaman los sistemas, y esos sistemas pues no se pueden ni separar ni se pueden dividir, simple y llanamente hay que estudiarlos en esa conformación de la dinámica de la globalización y del siglo XXI, donde esos fenómenos están completamente eh, articulados de alguna manera, que hay que estudiarlos acompañados de la interdisciplinariedad y entendiendo que aún así existe algo que se llama incertidumbre, que es lo único de lo que podemos estar seguros que existe, que es la incertidumbre. Y esa incertidumbre pues nos, nos convierte en, digamos, en personas y en profesionales que no podemos decir la verdad en absoluto porque no es posible. La incertidumbre genera algunos elementos de azar cuyas probabilidades van cambiando, y entonces uno se puede acercar mejor a una probabilidad de éxito, y eso sí es distinto. Entonces, ¿con qué probabilidad de éxito se puede postular un fenómeno cualquiera? Entonces, para eso hay unas condiciones en las que se tiene en cuenta la incertidumbre, y lo que se busca es minimizar el impacto causado por esa incertidumbre. Por ejemplo, la información. La información continuamente, y la información es el elemento más importante de la contabilidad, bueno, y de la mayoría de ciencias, y está permeada por la incertidumbre. La incertidumbre de que esa información sea 100% confiable es imposible. O sea, aquí está otra diferencia enorme en la contabilidad clásica, la contabilidad tradicional, en la que la información es 100% confiable, porque no hay fidelidad de tal cosa en la medida que la incertidumbre está presente. Esas son, la complejidad está en absolutamente la realidad de la humanidad,
y de los fenómenos sociales en los que el ser humano se dinamiza y se mueve. Por tanto, la complejidad es algo que también está, eh, digamos que latente, así no la observemos directamente, pero sabemos de su existencia en la medida que hay procesos de variación que están allí, pero que también están relacionados con otras cosas que no podemos identificar desde una disciplina, sino que requieren de ese acompañamiento de expertos que permita determinar cómo se estudia y cómo se puede dar una mejor respuesta, ya sea a preguntas o ya sea al fenómeno en cuestión. Listo, Lice, es lo que podría decir de esa parte. De acuerdo, doctor. En ese caso, algunos autores como Carvajal y Cano afirman que los modelos tienen la intención de representar la realidad de una manera acertada y estos a su vez tienen como soporte los fundamentos matemáticos. Para el caso de la modelación contable, ¿usted considera que tiene relación con las matemáticas? Y en ese caso, si lo tuviera, ¿por qué? Bien, sí, en realidad las matemáticas son universales en el sentido que donde haya, donde haya variables, hay interacción entre ellas y por tanto hay fenómenos que merecen la pena ser estudiados. Pero las representaciones, yo repito, dependen de la realidad y ningún modelo, ninguno, por más preciso y exacto que lo podamos construir con la tecnología más, digamos, sofisticada, no podríamos concebir un modelo que retrate exactamente la realidad que queremos interpretar. Entonces, todo modelo establece una interpretación. Lo que se busca es que esa interpretación sea confiable y en esa medida de establecer un modelo confiable, pues se establece también unas condiciones de las variables. Entonces, ¿en qué condiciones están esas variables? ¿Bajo qué condiciones el modelo trabaja? ¿Y bajo qué condiciones el modelo podría responder? Con criterios muy específicos en la modelación, seguramente se pueden encontrar respuestas con una mayor asertividad, con una probabilidad de éxito importante, sin, de acuerdo también a los fenómenos y a las mismas situaciones, pero en general el modelo lo que hace es una interpretación de de ese fenómeno, de esa realidad, que entre otras razones pues pasa por el ser, por la persona que la observa y que la empieza a estudiar y eso ya hace que esa realidad cambie, porque de alguna forma hay una subjetividad, una carga subjetiva de lo que el ser cree que sabe y de lo que el ser cree que vio o que está viendo o que está observando. Esas observaciones se permean continuamente y de hecho por ello hay diversas teorías en todos los campos científicos, porque las observaciones son eso, son interpretaciones de realidades por parte de personas que tienen una carga de subjetividad importante y lo que se busca es precisamente demostrar que, que esas representaciones son confiables, son altamente confiables y por tanto se conviertan en teorías. Pero de todas maneras, así se conviertan en teorías, pasa lo que Thomas Kuhn en sus paradigmas, pues establece, llegará un momento en los que aparece un problema para los que no hay respuesta, ni las teorías concebidas pueden responder. Por ejemplo, la pandemia. Todas las comunidades científicas en todas las latitudes de la Tierra, absolutamente todas las comunidades, fracasamos porque no tenemos respuesta aún todavía después de 2 años del fenómeno, no tenemos respuestas eh, absolutas porque no existen, con una, digamos, con una probabilidad alta de certeza de controlar el fenómeno, prácticamente ninguna. El fenómeno ya prácticamente se escapa del control, lo que se busca es, lo que se ha encontrado es la manera
de buscar criterios donde el daño se minimice, donde esos impactos se minimicen. Pero difícilmente, y tal vez en un futuro, no sé si se alcance, se logren encontrar respuestas teóricas en las distintas comunidades para resolver ese problema de la pandemia, si es que se resuelve. Si va a quedar como eso, como una gripa, y para siempre será una gripa, y entonces ya no será gripa, sino será, ni resfriado, sino será COVID. Y será algo que y transitorio con lo que la humanidad y la misma dinámica humana que va restableciendo y va generando en sus dinámicas de procesos internos, pues va controlando de alguna manera y los va haciendo como inherentes a la cotidianidad con la que hay que vivir. Eso pasa en las disciplinas científicas, y la contabilidad no se escapa a ello. Entonces, es difícil, digamos, tener una posibilidad de certeza confiable, y por ello hay que estar revisando esas representaciones que se establecen o que se construyen en las dinámicas de modelación para medir fenómenos. Perfecto, doctor. A usted muchísimas gracias por haber aceptado la participación el día de hoy en esta entrevista. A todos nos queda en este momento pues seguir con este proceso de investigación, seguir abonando al tema de la modelación contable y cómo esta puede relacionarse con conceptos como complejidad y desde la interdisciplinariedad también, que hay bastante información por desarrollar y es el objetivo de nuestro observatorio. Uy, no, impresionante, Lisette. Y sí, gracias. Mira, eso que tú acabas de decir es fundamental, porque es que de modelación contable y en general de modelación hay muchísimo por hacer, porque es poco lo que se ha realizado, y tan es así que todavía hay reclamaciones en la comunidad contable de que a la contabilidad se le dote de medición y se le dinamicen modelos propicios para la medición contable, para que haya medición contable. ¿Y eso quién lo hace? Pues lo hacen los semilleros, lo hacen los jóvenes investigadores, las nuevas generaciones que tienen que venir empujando para una sociedad en la que van a crecer y se van a desarrollar. La idea sí es que se despojen de los miedos culturales, que las matemáticas son un horror, porque es que están presentes en todo. Además, la modelación no necesariamente se hace a través de variables cuantitativas, sino que hay variables categoriales, hay variables que se pueden convertir en numéricas, en cuantitativas, que son fenómenos posibles a través de variables que se llaman variables lingüísticas, a las que se les establece una escala de valoración, y se van determinando unas condiciones de esa valoración con la que se puede medir un fenómeno. Entonces, los tangibles y los intangibles en contabilidad se pueden medir. Además, la contabilidad surge de las matemáticas como respuesta a unos fenómenos del comercio, inicialmente en Venecia, donde Pacioli genera su partida doble, y a partir de allí se ha venido desconociendo hasta que la contabilidad ha perdido su naturaleza matemática que la concibió. Y ese rescate no solo lo viene reclamando no solamente aquí en Colombia grupos de investigación de contabilidad, sino grupos en todas las latitudes del mundo que pregonan sobre lo mismo. Claro, doctor. Ese va a ser uno de los principales retos que Es un vamos a reto. tener en esta línea de contabilidad y control, en aumentar las investigaciones y los diferentes conocimientos que se irán encontrando, tanto en el tema de modelación contable como también en otros temas que se puedan desarrollar en esta disciplina y que por supuesto también pueda ser partícipe de este logro como tal, pues nuestros mismos estudiantes, egresados y demás organismos que determinan a la comunidad equilibrista. Entonces, muchas gracias de verdad pues, por su participación, y a todos igualmente los invitamos a que sigan conectados con esta ronda de entrevistas que estaremos realizando en las diferentes líneas de investigación del observatorio.
Para mí es un placer, Lisset. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Feliz día. Chao, Lisset, que estés bien.